Muy buenos días a todos, mi nombre es Carla Fernández Díez y junto con mi compañera María Eugenia Tocho somos residentes de segundo año del Hospital Petrona B. de Cordero, somos residentes de la especialidad Bioquímica Clínica y en esta ocasión vamos a presentar un trabajo titulado Paciente quemado, una mirada desde el laboratorio clínico. En el presente trabajo vamos a desarrollar los siguientes contenidos. Primero vamos a ver las quemaduras, los aspectos generales, luego vamos a ver el tratamiento extrahospitalario, después el tratamiento intrahospitalario, el laboratorio y el monitoreo del paciente y por último vamos a presentar un caso clínico y las conclusiones. Para comenzar vamos a ver la definición de quemadura, que es una lesión producida en tejidos vivos por diferentes agentes físicos, químicos, biológicos o eléctricos que provocan un aumento de la temperatura celular con el consiguiente daño de la misma. La piel está compuesta por tres capas, la epidermis, la dermis y el tejido subcutáneo o hipodermis. La epidermis es la capa más superficial, es la capa más fina y está constituida por un epitelio estratificado plano y queratinizado. La capa intermedia es la denominada dermis y ahí es donde están las fibras de colágeno, los fibroblastos, los vasos sanguíneos y los anexos cutáneos como son las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas y los folículos pilosos. Y por último, por la capa más profunda que es la dermis, que es rica en tejido adiposo y que también puede ser denominada hipodermis o tejido celular subcutáneo. Volviendo al concepto de quemadura, las quemaduras se pueden clasificar según su profundidad. Y en nuestro país la clasificación que más se utiliza es la del Dr. Benaim, que distingue tres tipos de quemadura. Por un lado, las quemaduras de tipo A, que afectan solo la epidermis, y dentro de estas se pueden distinguir dos formas. La primera es de tipo A superficial, que se presenta como un eritema, es decir, un enrojecimiento de la piel, pero sin ruptura de la misma, y generalmente es acompañada con hipersensibilidad. El ejemplo más típico de este tipo de quemadura son las quemaduras solares. Después tenemos dentro de la quemadura de tipo A, la fictenular, donde puede estar más comprometida, en este caso, la membrana basal, aunque sin llegar a afectar la dermis. Se presenta con las características fictenas, es decir, presencia de ampollas, y suele ser muy, muy dolorosa. Por otro lado están las quemaduras de tipo AB o quemaduras intermedias, que son de segundo grado, también se las suele llamar, que en este caso compromete la dermis. Estas quemaduras intermedias tienen la característica de evolucionar según el grado de destrucción de la dermis. Y pueden evolucionar como ABA, que son quemaduras intermedios superficiales, en las cuales la piel se regenera a partir de los restos epidérmicos de las flaneras, o como ABB, que son quemaduras intermedio profundas, que por la mayor destrucción de la epidermis generalmente evolucionan con profundización de las lesiones y requieren un autoinjerto de piel para su curación. Y las quemaduras de tipo B, que ya serían de tercer grado, son subdérmicas. Este tipo de lesiones ya se extiende hacia la hipodermis y hay lesión de todas las capas de la piel. Solamente puede ser reparada con autoinjertos. En muchos casos, pacientes no refieren dolor en este tipo de quemaduras porque las terminales nerviosas que se encuentran en las capas más superficiales están dañadas. Entonces, han habido casos en los cuales el paciente llega con una quemadura muy profunda y no refiere dolor. Bueno, esto es porque las terminaciones nerviosas eh, están muy dañadas. Existen diferentes tipos de quemaduras. Las quemaduras pueden deberse por causas térmicas, pueden ser quemaduras químicas, quemaduras eléctricas y quemaduras biológicas. Generalmente las de tipo térmicas suelen ser por contacto o por fuego directo, por radiación, por frío, también hay quemaduras por frío. Las quemaduras químicas pueden ser por ácidos o álcalis, las quemaduras eléctricas pueden ser por corriente eléctrica o por llama, rayos o pueden ser quemaduras biológicas de origen animal o vegetal. Dentro de las alteraciones locales producidas por una quemadura se pueden encontrar tres zonas. La zona central, que es la zona de coagulación que se observa en negro, donde en esta zona el daño al tejido es inmediato y irreversible. Constituye el epicentro de la quemadura,
donde el tejido lesionado no es viable y por lo tanto evoluciona en necrosis. El área alrededor de la zona de coagulación es llamada la zona de éstasis, que se observa en amarillo. En esta región hay un grado moderado de lesión con una perfusión disminuida del tejido, daño y aumento de la permeabilidad vascular. En esta zona se puede recuperar restituyendo la perfusión al tejido o también puede evolucionar a necrosis si lo último no se cumple. La zona más periférica es la zona de hiperemia, que se observa en rojo. Esta región presenta una importante vasodilatación, contiene tejido claramente viable que no está en riesgo de necrosis y generalmente se recupera sin mayor dificultad. Cuando una persona sufre una quemadura, se activa una serie de fenómenos tendientes a reparar el daño y a mantener el equilibrio interno. Esto se lleva a cabo gracias al estímulo que se produce en el sitio afectado, que desencadena una respuesta inflamatoria sistémica con repercusiones homeostáticas, reparadoras, metabólicas e inmunitarias. La respuesta se inicia cuando el tejido quemado activa las fracciones del complemento C3 y C5 junto con la inmunoglobulina Ig, que actúan en diferentes células como las endoteliales, cebadas, macrófagos y plaquetas. Los macrófagos inician su función con la degradación de ácidos grasos, siendo el más representativo el ácido araquidónico, junto con la producción de radicales libres de oxígeno, de enzimas líticas y la liberación de histamina. Los catabolitos del ácido araquidónico forman mediadores químicos como son los leucotrienos y las prostaglandinas. La función principal de estas sustancias, junto con la de los radicales libres y la histamina, son la vasodilatación y activación de los polimorfonucleares. La vasodilatación permite el paso de los polimorfonucleares desde el torrente sanguíneo hasta el sitio de la lesión, con el efecto adverso de fuga de grandes cantidades de plasma que pueden llevar al paciente a una severa hipovolemia. Otro mediador importante es el tromboxano A2, que es un potente vasoconstrictor que se encuentra en altas concentraciones en las heridas por quemadura y favorece la disminución del flujo sanguíneo y la agregación plaquetaria. Otros mediadores importantes, como dijimos las prostaglandinas y la histamina, a su vez son antiagregantes plaquetarios y aumentan la permeabilidad capilar. Todo esto conduce a una extravasación de líquido y proteínas al espacio intersticial, dando como resultado el edema de fase aguda. Las quemaduras extensas se asocian con una liberación masiva de mediadores inflamatorios hacia la circulación, produciendo una respuesta inflamatoria sistémica. La persistencia del tejido quemado o infectado hace que los macrófagos y polimorfonucleares continúen liberando una gran cantidad de estas sustancias con un sistema amortiguador insuficiente. Además, se genera una afectación de tejidos sanos vecinos al sitio de la lesión o en órganos distantes de la misma. La consecuencia directa de la extravasación del líquido es la hipovolemia, que genera disminución en la perfusión y aporte de oxígeno a los tejidos. Dentro de las alteraciones cardiovasculares, se produce una vasoconstricción refleja inicial, la cual es sustituida rápidamente por vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular. Esto favorece una extravasación de líquido hacia un tercer espacio a nivel local o sistémico, provocando finalmente hipovolemia. La extravasación de líquido al espacio intersticial disminuye entonces el retorno venoso y por lo tanto compromete el gasto cardíaco. La respuesta cardiovascular inmediata a la quemadura es una disminución del gasto cardíaco con un aumento en la resistencia vascular periférica. De 12 a 18 horas posteriores al trauma, el gasto cardíaco empieza a aumentar y permanece elevado hasta la cicatrización de todas las heridas. La resistencia vascular periférica, que inicialmente se encuentra elevada debido a vasoconstricción, hiperviscosidad sanguínea e hiperfibrinogenemia, finalmente disminuye. La destrucción de la piel lleva a un gran aumento de las pérdidas hídricas por evaporación. Este aumento de las pérdidas, asociado a la alteración de la permeabilidad capilar, puede llevar rápidamente al paciente a un shock hipovolémico. Los pacientes quemados presentan una disminución del flujo renal y de la tasa de filtración glomerular debido a una disminución del volumen sanguíneo y del gasto cardíaco. La angiotensina, aldosterona y vasopresina también provocan una disminución del flujo renal.
Estos cambios llevan al paciente a tener una oliguria que, de no ser tratada, puede producir necrosis tubular aguda y falla renal. En otros casos, cuando la hemólisis es extensa o en casos de rhabdomiólisis en quemaduras eléctricas, se generan depósitos de hemoglobina y mioglobina en el túbulo renal, generando taponamiento de los mismos y provocando una necrosis tubular aguda e insuficiencia renal aguda. Por lo tanto, es importante la resucitación temprana, ya que disminuye la incidencia de falla renal y mortalidad. Dentro de las alteraciones pulmonares que pueden presentar estos pacientes se encuentra el edema de vías respiratorias, colapso alveolar y edema pulmonar. La quemadura pulmonar directa más frecuente es la ocasionada por la inhalación de partículas incandescentes que ocurre cuando el paciente permanece atrapado en un lugar cerrado bajo el fuego. La infección es la causa más común de morbi y mortalidad en el paciente quemado, y de las infecciones la más común es la neumonía, especialmente en pacientes con lesión por inhalación. Cuando se inhala monóxido de carbono, este desplaza el oxígeno de la hemoglobina y produce carboxihemoglobina. La afinidad del oxígeno por la carboxihemoglobina reduce el aporte de oxígeno a los tejidos. Para eliminar el monóxido de carbono es necesario aumentar la concentración de oxígeno inhalado. La intoxicación con monóxido de carbono además se manifiesta con hipoxemia y ansiedad. El trauma directo de las vías aéreas produce además un aumento del flujo sanguíneo bronquial, edema de la vía aérea y aumento de las secreciones bronquiales, lo cual obstruye parcialmente la vía aérea. Esta obstrucción mecánica de la vía aérea por el edema es mucho más peligrosa para la vida del paciente que la intoxicación por el monóxido de carbono. El shock inicial de la quemadura puede verse exacerbado por hemólisis aguda y esta hemólisis va a tener principalmente dos causas. La primera es una destrucción de los eritrocitos directamente por el contacto del calor y la segunda se va a deber a una disminución en la vida media de los eritrocitos afectados, ya sea por daño directo al eritrocito o por una anemia hemolítica microangiopática que puede persistir hasta por 2 semanas. Aunque la masa eritrocitaria puede llegar a disminuir entre un 3 o un 15% en las quemaduras extensas, el paciente inicialmente se va a encontrar hemoconcentrado. Generalmente el hematocrito se encuentra alrededor de un 60%. Esto es porque hay una importante pérdida de líquido intravascular y esta pérdida de líquido intravascular es mucho mayor a la pérdida de la masa eritrocitaria. Luego, de 24 a 36 horas posterior al trauma inicial, se va a hacer evidente una anemia microcítica hipercorómica, aunque con una adecuada resucitación el volumen intravascular podría llegar a recuperarse. Esta disminución de la masa eritrocitaria tiene varias causas, entre las cuales se van a encontrar las causas que mencionamos, las causas hemolíticas, va a haber una disminución de la eritropoyesis, va a haber aglutinación de los glóbulos rojos en la microcirculación con estasis y hemólisis, por aumento de la fragilidad eritrocitaria y también una hiperfibrinólisis que puede conducir a una CID, es decir, una coagulación intravascular diseminada. Como mencionamos anteriormente, inicialmente va a haber un aumento en la permeabilidad capilar con paso del líquido entre los distintos compartimentos. En el periodo inicial de resucitación, es decir, en las primeras 36 horas, el cuadro se va a caracterizar por una hipernatremia e hipercalemia. Del día 2 al día 6 de quemadura va a predominar la hipernatremia, hipocalemia, hipomagnesemia, hipocalcemia e hipofosfatemia. La hipercalemia va a ser causada en realidad por liberación del potasio al medio extracelular, es decir, por lisis celular y o necrosis de los tejidos. La hipocalemia es más frecuente luego de las 48 horas post quemadura y puede deberse también al aumento de las pérdidas, ya sea por orina, por heces o por vómitos. Y la hipomagnesemia va a aparecer recién al tercer día post quemadura y generalmente va a coexistir con un estado de hipocalemia e hipocalcemia. La hipovolemia en el paciente quemado provoca una vasoconstricción esplánica. El paciente quemado presenta un estado hipermetabólico caracterizado por taquicardia, aumento del gasto cardíaco, aumento del consumo de oxígeno, proteólisis y lipólisis. Estos pacientes presentan una respuesta hipercatabólica máxima al estrés, donde se liberan múltiples mediadores inflamatorios. Este hipercatabolismo es generado por beta-estimulación con aumento de catecolaminas, cortisol, glucagón y demás hormonas catabólicas. Las
catecolaminas actúan de forma directa o indirecta para aumentar los niveles de glucemia a través de gluconeogénesis, glucogenólisis y lipólisis. La estimulación beta-adrenérgica de las catecolaminas sobre el páncreas produce una mayor liberación neta de glucagón en comparación con la de insulina. La respuesta inflamatoria también va a ayudar a provocar el estado hipercatabólico. El consumo de oxígeno además se ve incrementado como consecuencia de la pérdida de calor por evaporación. Los depósitos de glucosa del paciente se agotan rápidamente dentro de las 4 a 6 horas y el organismo tiene que utilizar la gluconeogénesis a expensas principalmente de aminoácidos de origen muscular, ya que la lipólisis en estos casos es bastante ineficiente y los ácidos grasos se van a convertir en grasa de depósito en el hígado. Finalmente, se va a producir hiperglucemia por resistencia periférica a la insulina. La glucogenólisis está exacerbada disminuyendo los depósitos de glucógeno hepático y además hay un aumento de la gluconeogénesis a expensas de proteínas que se obtienen del catabolismo del músculo causada por la rhabdomiólisis. Por último, las hormonas tiroideas T3 y T4 se van a encontrar disminuidas junto con una TSH que puede estar elevada o normal. El paciente quemado presenta una inmunosupresión generalizada y, por lo tanto, un mayor riesgo de adquirir infecciones entre las que se destacan colonización e infección de la quemadura, infección en sitios de venopunción o accesos a catéteres, neumonías, infección de vías urinarias, entre otras. Los grandes quemados presentan una alteración de la inmunidad celular y humoral, con alteración en la activación y función de neutrófilos, macrófagos, linfocitos T y B. Inicialmente hay leucocitosis y aumento de la PCR, donde el conteo de neutrófilos se va a encontrar elevado debido a una disminución de la apoptosis de estas células en particular. El factor de necrosis tumoral causa liberación de neutrófilos de la médula ósea, marginación de los mismos y activación de los macrófagos para liberar oxidantes y producir otras citoquinas. A pesar de la neutrofilia, estos neutrófilos presentan disfunción, lo que los vuelve inefectivos. Luego de las 48 o 72 horas por quemadura, los niveles de neutrófilos disminuyen. Igualmente, las quemaduras alteran la función de los linfocitos T helper y citotóxicos, aumentando el riesgo de infección por hongos y virus. Las inmunoglobulinas A, G y M se encuentran depletadas y hay disminución de los factores de complemento C3, C3A y C5A responsables del proceso de opsonización. Dentro del tratamiento extrahospitalario se encuentran 3 etapas. Primero tenemos la evaluación inicial, que incluye las vías aéreas y el control de la hemorragia, ya que es necesario mantener permeables las vías aéreas y asegurar la ventilación y la perfusión. Una vez asegurada la vía aérea y controlada la hemorragia, se hace una segunda inspección rápida que incluye carinas y boca en búsqueda de quemaduras y partículas de carbón que indican una posible lesión por inhalación, y en esos casos se administra oxígeno inmediatamente. Es necesario además evaluar la extensión de la quemadura para determinar si es de grado mayor o menor. Como segunda etapa tenemos el tratamiento en el lugar del hecho, que incluye el enfriamiento de la quemadura, aplicando cuidadosamente solución salina fría, teniendo cuidado de no producir hipotermia, sobre todo en los niños y en climas fríos. Además, se procede a la colocación de una vía en un sitio no quemado para iniciar con lactato de Ringer o solución salina. Además, se va a iniciar con oxígeno si hay sospecha de intoxicación por monóxido o dióxido de carbono o si hay quemadura de vías aéreas o pacientes con antecedentes de patología pulmonar o cardíaca.
Una vez que el paciente llega al servicio de urgencias del hospital, se realiza la evaluación inicial y la reanimación del paciente. Dentro de la evaluación inicial del paciente, nuevamente lo más importante es mantener la vía aérea permeable, controlar las pérdidas sanguíneas y asegurar una ventilación y perfusión sistémica. Además, se realiza un examen de la quemadura y en estos casos se deberá determinar con la mayor aproximación posible tanto de la extensión como de la profundidad de la misma. En el triage hay varias reglas que se utilizan para determinar la extensión de la quemadura, pero la más utilizada es la regla de la palma, ya que la cara palmar de la mano del paciente va a representar el 1% de la superficie corporal. De esa manera, con respecto a las quemaduras que presente el paciente, se puede estimar un porcentaje total de quemadura. Otra cosa importante de la evaluación inicial va a ser la historia clínica, en donde se debe especificar el agente causal de la quemadura, la fecha y hora y lugar donde ocurrió, y si fue en un lugar abierto o cerrado. También se debe dejar asentado la medicación general, medicamentos tópicos y líquidos administrados y eliminados desde el momento de la quemadura hasta su ingreso al servicio de urgencia, si el paciente se encontraba en estado de conciencia, y además se debe dejar asentado si el paciente presentaba antecedentes cardíacos, pulmonares y renales, la historia de diabetes, hipertensión arterial y problemas inmunológicos. Otro factor importante es el estado de vacunación contra el tétano. La reanimación del paciente se va a basar en el uso de soluciones salinas de tipo isotónicas, siendo la más utilizada la de Ringer lactato. El Ringer lactato es una solución isotónica de electrolitos que poseen una composición tanto cuali como cuantitativa muy similar a la composición electrolítica del líquido extracelular. Esta va a proporcionar agua y los 3 cationes de mayor importancia en el organismo, los cuales son el sodio, potasio y calcio. La presencia de lactato además proporciona un efecto alcalinizante a la solución, por lo que también está indicada en el tratamiento de acidosis leve o moderada. Es por esto que al día 1 ya se va a administrar en base a la fórmula de Parkland, en base al peso y al porcentaje de la quemadura. Para esto se realiza una cuenta, que es justamente esta fórmula, de forma de obtener un ritmo para mantener la diuresis entre 0,5 y 1 centímetro cúbico por kilogramo por hora. Se va a permitir además la ingesta libre de agua. Al segundo día se van a administrar coloides, sobre todo en aquellos pacientes que tengan quemaduras mayor del 40% de superficie corporal. Al tercer día se comienza a administrar dextrosa 5% en agua destilada para reponer las pérdidas por evaporaciones, así como también soluciones hipertónicas para reponer necesidades basales de sodio y potasio. Se inicia además vía oral. En caso de no poder tolerarla, se va a iniciar con una alimentación enteral por sonda duodenal.
Por último, al cuarto día ya se puede iniciar dieta hiperproteica e hipercalórica. Las complicaciones que se producen de la reanimación del paciente van a ser justamente la complejidad del manejo del paciente, junto con los riesgos de hipernatremia que se pueden llegar a generar con un coma hiperosmolar, falla renal y alcalosis con desviación hacia la izquierda de la curva de disociación oxígeno-hemoglobina. Desde el laboratorio lo que vamos a observar es un hematocrito aumentado, es decir, el paciente va a estar hemoconcentrado por pérdida de plasma, como lo dijimos anteriormente, y lo que va a generar una reanimación correcta es un descenso gradual hasta niveles normales o inferiores. Si hay hematocritos bajos iniciales, nos van a indicar una hemorragia interna o una anemia preexistente. Entonces, en ese caso se va a recomendar utilizar glóbulos rojos empaquetados para recuperarlo. Lo siguiente que vamos a observar es una leucocitosis. Esto lo que nos va a mostrar es una buena respuesta inespecífica. De los electrolitos séricos, sodio, potasio, cloro y bicarbonato, se pueden mostrar hiponatremia y en algunos casos una moderada hipercalemia. La hiponatremia con el uso de lactato de Ringer suele producirse una caída de los valores de sodio a 130 milequivalentes litros, que al final de las primeras 24 horas de tratamiento pueden llegar a observarse estos valores. Esto no va a representar un déficit salino y no es necesario administrar sodio extra. Esto es importante saberlo. Con un manejo adecuado de los líquidos por evaporación y por la orina se va a normalizar el balance de sodio. La hipercalemia durante la reanimación solo debe administrarse lactato de Ringer porque contiene poco potasio. Entonces esto es lo que va a mantener al margen la hipercalemia. La liberación de este ion por parte de los glóbulos rojos dañados, es decir, la hemólisis, genera, como lo dijimos anteriormente, una liberación de potasio y por el calor además elevan los niveles en la circulación. En general, la eliminación por riñón de estos valores es suficiente para normalizarlos. En algunos casos, con destrucción masiva de tejido, la excreción urinaria no suele ser suficiente y se debe tratar con bicarbonato de sodio o glucosa e insulina. La urea, creatinina, glucosa y la osmolaridad pueden estar elevadas, la osmolaridad elevada se va a ir normalizando a medida que avanza la hidratación. El sodio en orina al inicio es bajo y al restituir la volemia aumenta a más de 20 milequivalentes litros. La eliminación de sodio urinario está aumentada en los primeros días, después se va a ir normalizando. El pH al comienzo es bajo por una acidosis metabólica y la causa más común es la inadecuada perfusión de los tejidos con incremento de los valores de lactato. Además de los parámetros de laboratorio ya mencionados, tenemos otros biomarcadores que también pueden resultar útiles, como por ejemplo la procalcitonina, que sus valores se incrementan en presencia de una infección, sobre todo de causa bacteriana o fúngica, y sus niveles se van a correlacionar con la severidad de la infección, disfunción de órganos y con la evolución clínica. De hecho, valores mayores a 10 nanogramos por mililitro ocurren principalmente y casi exclusivamente en pacientes con sepsis severa o shock séptico. Otro biomarcador importante es el lactato, ya que es un marcador de hipoperfusión tisular y es clave en el manejo de pacientes con sepsis que cursan con inestabilidad hemodinámica y además presentan una capacidad predictiva de mortalidad. Otros biomarcadores importantes que además se van a encontrar muy elevados son la PCR y la eritrosedimentación, ya que estos son indicadores de reactante de fase aguda y se van a incrementar iniciada la inflamación. Igual van a ser marcadores poco específicos de infección. Las causas principales de muerte después del periodo de resucitación son infección, desnutrición y falla multisistémica. Las áreas que deben ser monitoreadas tanto diaria como sistemáticamente por observación clínica y por datos de laboratorio son líquidos y electrolitos, vigilancia de la superficie quemada, donde se van a tomar cultivos de biopsias de la quemadura, y infección y sepsis. El diagnóstico y el tratamiento de la sepsis en las quemaduras es bastante complejo debido a una exacerbada respuesta hipermetabólica secundaria a la lesión de la quemadura que puede llegar a superponerse a una infección sistémica, lo que va a llevar a una disfunción orgánica.
Es necesario entonces realizar una evaluación clínica y de laboratorio de todas las posibles fuentes de infección, empezando por la propia de la quemadura, la orina, esputo y sitios de inserción a catéteres. Dentro de las infecciones propias de la herida tenemos la colonización, que poseen un recuento de colonias menor a 10 a la quinta, infección, con un recuento mayor a 10 a la quinta bacterias por gramo de tejido, esta que puede llegar a ser invasiva con signos de infección sistémica, celulitis y fascitis necrotizante. Dentro de las infecciones no relacionadas con la herida, encontramos a la principal, que es la neumonía mencionada anteriormente, infecciones asociadas a catéteres, bacteriemia y urosepsis. Dentro de los criterios de sepsis encontramos aquellos criterios propios del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, donde al menos se deben cumplir 3 de los siguientes criterios: temperatura mayor a 39 grados centígrados o menor a 36,5, taquicardia y taquipnea progresiva, hipotensión refractaria, recuento de leucocitos mayor a 12.000 o menor a 4.000, trombocitopenia, hiperglucemia e incapacidad para tolerar la nutrición, y además se debe contar con la sospecha clínica o probable infección o que esté confirmada microbiológicamente de algún microorganismo. Dentro de los microorganismos aislados más frecuentes encontramos en los pacientes quemados tanto a la Pseudomonas aeruginosa como también al Staphylococcus aureus, que es protagonista de las infecciones de piel y tejidos. Dentro de la medicación posible de estos pacientes, se encuentra que para iniciar se necesita administrar analgésicos narcóticos potentes como morfina o meperidina. También se puede adicionar lorazepam, sobre todo cuando se realiza la curación. Otro tratamiento importante es la profilaxis antitetánica, que es muy importante ya que, hasta las quemaduras más pequeñas, se puede favorecer el tétanos. Si no hay historia previa de inmunización completa o es dudosa, se administra gamma globulina humana hiperinmune. Para la prevención de úlceras gastroduodenales, se va a recomendar el uso de bloqueadores H2 del receptor de histamina, como por ejemplo la cimetidina. Dentro de los antibióticos, las recomendaciones actuales destacan la importancia de no usar antibióticos profilácticos. No se justifica emplear penicilina por el riesgo de que empiece a seleccionar la flora bacteriana del paciente, que es la que más tarde nos puede provocar una sepsis. Independiente del método escogido para el tratamiento, es necesario colocar la quemadura un bacteriostático tópico para tratar de mantener el equilibrio bacteriológico en la zona quemada. A continuación vamos a presentar un caso clínico que se presentó en nuestro hospital el pasado 13 de agosto de este año. El caso que vamos a presentar es el caso de un paciente de sexo masculino de 51 años que ingresa por guardia a causa de un politraumatismo severo por caída de altura y quemaduras graves.
Al examen clínico, el paciente presentaba quemaduras múltiples, se encontraba inestable hemodinámicamente con pulsos periféricos centrales débiles, una tensión arterial de 90-60, frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto y una vía aérea que se visualizaba con signos de quemadura grave. Luego se procede a la intubación del paciente, se administra una vía periférica y se le coloca solución de cristaloides. Además se le infunden inotrópicos y se solicita un laboratorio por guardia. Hora y media después de este examen clínico, el paciente fallece al entrar en un paro cardiorrespiratorio. En los resultados obtenidos por el laboratorio de guardia, encontramos que el hematocrito estaba bastante disminuido, siendo que era un paciente con un politraumatismo severo, con un recuento de glóbulos blancos muy aumentados, con predominio de neutrófilos, y a su vez que también se encontraba el coagulograma bastante alterado. Otro de los parámetros de laboratorio que se encontraban principalmente alterados es la hiperglucemia, junto con la alteración de las transaminasas que se encuentran elevadas y los marcados aumentos tanto de la CPK como de la LDH, la cual puede ser producto de la hemólisis que está cursando el paciente. Otro parámetro muy importante es la acidosis metabólica que podemos observar con el resultado de los gases. Encontramos un pH de 7,03 con un bicarbonato de 16,1. Otro parámetro que también resulta importante es el marcado aumento del lactato, que recordemos que también, además de ser un marcador de hipoperfusión tisular, tiene una capacidad predictiva de mortalidad. Para finalizar, dentro de las conclusiones que tenemos de este Ateneo, encontramos que las quemaduras son una causa muy importante de morbimortalidad en la población, con un compromiso especialmente significativo en niños. Si bien esta no es una de las urgencias más frecuentes que ocurren por guardia, la atención del paciente quemado requiere una rápida intervención por parte de un equipo multidisciplinario de salud. El rol del bioquímico en el manejo del paciente quemado resulta crucial, ya que permite al médico abordar una respuesta inmediata para la reanimación, así como también la evaluación de marcadores de pronóstico del estado general del paciente. Por último, las terapias complementarias, tales como el control de la infección, cuidados profilácticos, manejo adecuado de la quemadura, nutrición y analgesia, son esenciales para mejorar la calidad de vida y evolución del paciente. Esta fue la bibliografía consultada. Y les agradecemos a todos por su atención.